Buenas noches, soy el licenciado Maynor Enríquez y Fuentes Ávila. A mí me asignaron la resolución del foro 14 que versa sobre la aplicación del derecho y decisión jurídica. A manera de introducción, vamos a exponer lo siguiente. La teoría tradicional del derecho es el conjunto de estudios, postulados teóricos, conceptuales, realizados por notables juristas durante la época en que fue desarrollada. Se enfocó principalmente en desentrañar aspectos estructurales y formales de las normas jurídicas, como lo son su estructura lógica lingüística, sus fuentes, sus procesos de creación y formación, su jerarquía, su integración. Sin embargo, dejó de lado uno de los elementos más importantes a considerar en las normas jurídicas, su aplicabilidad, aplicación del derecho o como otros autores le denominan técnica jurídica. Lo anterior se dejó en su momento en manos de los operadores jurídicos que al final, por estar investidos de autoridad y competencia, recaía en sus funciones la aplicación del derecho, sin estar elaborada una construcción sistemática teórica jurídica de lo que en sí integraba el concepto, llegando a utilizar reglas básicas de aplicación, apartándose en reiteradas ocasiones de los preceptos establecidos en la teoría tradicional del derecho. La dogmática se enfocó preeminentemente en la elaboración de postulados teóricos fundamentados en la legislación, sin entrar a realizar una consideración pragmática de los mismos y su inferencia en la sociedad y sus procesos. Actualmente la aplicación del derecho ha sido desplazada a la parte central de la teoría del derecho, debido a la gran importancia que entraña, pues si bien es cierto que el análisis y el desarrollo de todos los elementos conceptuales, estructurales y formales de las normas jurídicas abarcan un aspecto elemental de un sistema jurídico, no constituyen su totalidad, pues de nada serviría una modelación jurídica bien estructurada y eficaz si su aplicabilidad se presentan deficiencias. De hecho, la innovación que produce la teoría del derecho en la actualidad se da en dos campos relacionados con la aplicación del derecho, que son la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. Es tal la magnitud que han cobrado de estos dos elementos que han sido punto de desarrollo de nuevas teorías y corrientes de pensamiento, cuyos preceptos han sido trasladados a los debates de la perspectiva de la teoría general del derecho. La interpretación jurídica, según Pinzón Cavero, no constituye una fase que integra la aplicación del derecho, sino más bien una operación autónoma, extraordinaria y singular, que cobra importancia en la resolución de conflictos y actuación administrativa. Ubica sus orígenes y sus bases ideológicas en el marco histórico de la Revolución Francesa, el modelo napoleónico y sus métodos de aplicación en el ámbito del derecho. Se puede manifestar que la interpretación jurídica fue consecuencia de la derivación progresiva de otras ideas políticas. En ese sentido, la idea génesis serían los postulados que se refieren a la organización jurídica política administrativa del Estado, de lo que procede el principio de separación de poderes y la asignación de funciones, creación, aplicación y ejecución del derecho manifestado en los organismos legislativo, judicial y ejecutivo, respectivamente. Lo anterior inspirado en las ideas plasmadas por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Es de resaltar que en parte del siglo pasado la labor creadora del derecho fue atribuida exclusivamente al poder legislativo y la aplicación al poder judicial. La aplicación del derecho se entendía como la concreción que el juez realizaba para cada caso en particular de lo que las leyes regulaban con carácter general. En consecuencia, se consideraba que la labor judicial no era creadora, sino más bien mecánica aplicativa. Haber considerado la labor judicial como una mecánica aplicativa tuvo sus repercusiones en la perspectiva del ordenamiento jurídico, que en general se resumió a una tarea de subsunción en donde el juez solo se limitaba a incluir el supuesto de hecho en la norma a aplicar, quedando excluida toda posible actividad creadora, pero el instrumento lógico que mejor se adaptó al fin de la labor de aplicación fue el método silogístico.
En complemento a la labor de subsunción no creadora y silogística, se interpretó que la norma jurídica poseía un único y exclusivo significado dado por el legislador. Se consideraban a las normas jurídicas como un catálogo cerrado en el cual el juez iba a encontrar la que se aplicaba al caso en concreto, la cual carecía de lagunas y el juez siempre encontraría una norma para cada caso en particular. Desde principios del siglo XX, autores como Ihering y Franco Jenny, por sobre todo la corriente del realismo jurídico, ha desvalorado y desvirtuado la metodología del silogismo jurídico, basado en que tanto jueces como funcionarios de la administración pública y demás operadores jurídicos sí tienen una labor creadora y no son fenómenos tan separados e intangibles como se postulaba en las ideas manifestadas en la Revolución Francesa. Al respecto de lo anterior, Recaens hace hincapié que las normas individualizadas, la sentencia y la disposición administrativa no constituyen una mera mecánica lógica de subsunción formalista, sino que afirma que llevan inversas una labor creadora que no adhiere contenido a las normas de carácter general, sino que su aporte se realiza en forma de calificaciones y determinaciones individuales, a lo que personalmente le denomino elementos accidentales de aplicación normativa. La refutación de la perspectiva tradicional de la aplicación del derecho ha venido a resaltar la labor aplicativa del derecho y las funciones que lleva inmersas. Al respecto de la resolución del foro, procedo a exponer y a desarrollar las respuestas. En primer lugar, explique brevemente las formas como han sido concebida la aplicación del derecho. En sentido general, es un proceso de individualización de la norma. Los estudiosos se han percatado que todo el fenómeno doctrinario, jurídico y legal no puede solamente quedarse relegado en construcciones abstractas basadas en normas de textos legales, códigos, sin tener una eficiencia práctica real y eficacia. La aplicación del derecho también puede ser vista como la eficiencia social en la aplicación del ordenamiento jurídico. La vida social está repleta de actos o situaciones que son consecuencia de la aplicación del derecho, desde el acto más simple, como depositar una moneda y obtener un chicle de un dispensador, hasta actos más complejos jurídicamente hablando. Es conveniente establecer la limitación entre las operaciones que llevan a la individualización de las normas jurídicas y las que operan en la interpretación de las mismas. En ese sentido, se puede decir que la aplicación del derecho engloba un conjunto de operaciones intelectivas realizadas por los operadores de justicia de normas jurídicas generales y específicas, de las cuales se desprende una subsunción cuando se requiere su aplicación a un caso concreto. Sin embargo, cabe resaltar que la interpretación no es en sí la aplicación del derecho en general, sino más bien tiende a desarrollar, aclarar y develar el sentido de los conceptos vertidos en las normas jurídicas, cuando esto no tiene claridad o adolecen de obscuridad o ambigüedad. La interpretación del derecho y la aplicación del derecho son operaciones diferentes, aunque correlacionadas. Se puede decir que una constituye el vehículo de otra, puesto que para realizar la aplicación previamente debe realizarse la actividad hermenéutica para ubicar, integrar el campo de las normas jurídicas aplicables al hecho particular. ¿Opera en Guatemala la concepción que sostiene el realismo jurídico respecto a la aplicación del derecho? El realismo jurídico, según el doctor Pisón Cabero, lo que realiza es una crítica a la operación del silogismo jurídico en la aplicación del derecho. Sobre todo pone en duda la exclusiva labor de aplicación de los operadores de justicia, tanto jueces y operadores, en el sentido de afirmar que sí poseen una doble función, creadora y de aplicación. En ese sentido, si nos remitimos al ordenamiento jurídico guatemalteco, se puede establecer que sí opera la concepción que sostiene el realismo jurídico, al establecer que la jurisprudencia complementa la ley como fuente del ordenamiento jurídico. Si nos basamos en las normas jurídicas individualizadas, tales como sentencias y resoluciones administrativas, se puede observar efectivamente la incorporación
de elementos de individualización, no al contenido de la norma general, sino en su conversión y materialización en norma individualizada. ¿Qué lugar ocupa la jurisprudencia en el sistema guatemalteco de fuentes formales? Mi perspectiva particular es eh, hacer una prelación en base a su aplicación y el momento en que opera el derecho. En ese sentido, tenemos que la ley impera en primer lugar en cualquier fase del derecho, la costumbre también, siempre y cuando haya defecto de ley o por delegación de la misma, y la jurisprudencia únicamente es aplicable cuando entramos a la fase procesal. En ese sentido, se puede decir que ocupa un último lugar en las fuentes formales. ¿Cuál es la causa por la que la tradicional teoría general del derecho consideraba totalmente separada la creación, la aplicación y ejecución del derecho? Debido a que se inspira en los ideales de la Revolución Francesa, pero más específicamente por la influencia de dos situaciones. A. Las ideas de Montesquieu y su obra El espíritu de la ley, donde se desarrolló el principio de separación de poderes en el ámbito de la organización política. B. El modelo napoleónico de aplicación de derecho. Sin embargo, no entró a considerar un sinfín de cuestiones relativas a la aplicación. Con la separación de poderes va la asignación de cada función a cada organismo del Estado correspondiente, legislativo, judicial y ejecutivo, pero el caso en específico de la aplicación del derecho queda asignada a la labor judicial y la labor creadora al organismo legislativo. En el marco de la teoría tradicional general del derecho, se concibe que la aplicación es una facultad interpretativa y aplicativa exclusivo del operador judicial, con el objeto de extraer el sentido que el legislador le ha dado a las normas jurídicas en el caso particular que está aplicando. El juez debía ponerse en el lugar del legislador e imaginar qué resolvería. Sin embargo, esta postura generó un conjunto de repercusiones dentro del cual se puede resaltar que la labor judicial en la aplicación del derecho quedó enmarcada en una labor mecánica de subsunción en donde el juez quedaba compelido a encuadrar el supuesto hecho de la norma aplicable, quedando excluida toda actividad creadora. ¿En qué consiste el silogismo jurídico y cuál es la crítica? El silogismo jurídico es la operación lógica jurídica que se realiza en la aplicación del derecho y está compuesta de tres elementos. Premisa mayor, que estaría representada por la norma o conjunto de normas aplicables al caso. La premisa menor, el enunciado de los hechos probados y jurídicamente calificados, y la conclusión, fallo o decisión. Crítica de Erskine Richards. Para este jurista, el operador de justicia, específicamente los jueces, aportan algo nuevo, no en el contenido normativo, sino más bien en elementos específicos al caso concreto. En consecuencia, sí tiene una labor creadora al aplicar normas de carácter general a casos en concreto, siendo concreciones y determinaciones específicas su aportación. Hace referencia que las sentencias y las disposiciones administrativas no se resumen a una deducción lógica formal de normas de carácter general, sino que su aportación radica en calificaciones y determinaciones individuales que están determinadas por la norma general, a lo que se le podría denominar elementos accidentales en la aplicación del derecho. Esta postura ha venido a realzar la labor de la aplicación del derecho y enfocar más específicamente las normas, las funciones que realiza. También resalta que la labor aplicativa del derecho tiene como consecuencia la búsqueda de una norma jurídica por canon que es general y abstracta, pero en el momento su aplicación se individualiza. ¿Cuál es la naturaleza de la decisión? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es una resolución emitida por autoridad que tiene competencia en el campo del caso en concreto o situación en concreto, que se realiza tomando en cuenta consideraciones de hecho y de derecho que genera efectos de autoridad, ya sea administrativa o judicial. ¿Qué significa motivar las decisiones? Es la justificación argumentativa que sostiene las sentencias recurriendo a razones lógico-jurídicas, argumentos de derecho que nutren la resolución que va a emitir para el caso en concreto lo anterior.
En conclusión, podemos decir que la aplicación del derecho es el conjunto de operaciones lógicas jurídicas que realizan los operadores de justicia.